La senadora María Fernanda Cabal nos acompaña esta noche y yo le planteaba que hay dos escenarios que podría escoger el mundo como para tomar una decisión radical en contra del narcotirano Maduro. Una, bueno, por interés, me conviene el tema del petróleo o las futuras inversiones en un país libre, me conviene estar ahí de primero. O también los obstáculos, quizás la narrativa interna de los Estados Unidos no es suficiente, el americano no siente que esta sea su lucha, que vaya a perder allí la sangre de sus hijos por una causa que no siente propia, o el Congreso, la mayoría demócrata. Podemos ver todos estos obstáculos, pero ¿qué pasa si lo vemos desde el punto de vista del peligro que en realidad representa Venezuela para el resto del continente? Y ahí uno no comprende por qué Estados Unidos, por ejemplo, no ha terminado de ponerle nombre y apellido de terrorista o de organización criminal, como debería ser denominada, al régimen de Nicolás Maduro. Entonces uno siente que todavía no se han dado pasos que parecían obvios. Ustedes terminaron también enfrentados a la coyuntura de la reelección de Trump. Exacto. Y esa es una apuesta que puede tener un costo muy alto. Si fuera yo, simplemente lanzando una hipótesis, no creería yo que van a entrar los norteamericanos si no existe un concurso de países de América Latina que les avalen o les legitimen la intervención. Solos no lo van a hacer, por más de que ya tienen suficientes pruebas de que Venezuela es finalmente un Estado que propicia toda la combinación, toda la capacidad, además de proteger criminales y proteger negocios ilegales transnacionales. A mi criterio, lo más peligroso para Estados Unidos es Irán. La relación que viene desde hace muchos años, desde que ellos instauraron un vuelo permanente, sí, es verdad, que venía desde Irán a Caracas, y sucesivamente esa relación también con personajes que, siendo venezolanos, su origen es de esa zona, sí. sirio-libanés. Tarek El Aissami, Están en el poder, exacto. finalmente, Tarek William Saab. Toda esta relación hace que uno entienda que hay un control superior y hay intereses superiores. Y si a esos intereses superiores de la criminalidad transnacional uno le suma los intereses de los carteles transnacionales de droga, como lo que pasa hoy en Colombia, que tenemos el cartel de Sinaloa presente en distintas regiones de Colombia, porque en el acuerdo de paz Santos les permitió hacer lo que les diera la gana. Y resulta que la tecnología en el cultivo de la coca está tan perfeccionada que produce 4 cosechas al año. Entonces, si tenemos 200.000 hectáreas, multiplíquela por 4, es como si tuviéramos 800.000, una gasolina permanente. Entonces, todo el tiempo se rasgan las vestiduras porque hay homicidios, asesinatos en esas zonas. Algunos son líderes sociales, otros no, pero igual terminan en esa narrativa que la capitaliza la misma izquierda y la extrema izquierda, pero que no le reconocen al mundo que es producto de la gasolina que produce la coca. Cualquiera que quiera erradicar queda inmerso en esa espiral de violencia y es asesinado. Todos los días están asesinando a un líder social o a un activista o a alguien que sea significativo en la comunidad. Y ponen al gobierno en la pared como si fuera el que se hubiera inventado lo que finalmente Santos hizo, que fue una paz con disfraz, una paz que lo que es permitido que Colombia se desmembre prácticamente en lo que yo digo 3 repúblicas independientes. La más peligrosa con la frontera venezolana es el Catatumbo, norte de Santander. Sí, ahí pasa de todo. La última información de hace una semana es que ha habido 15.000 niños venezolanos reclutados en las filas del ELN. O sea, la gasolina humana también la tienen. Ellos se desmovilizaron, entre comillas. Claro, a ellos no les importa que la base reclutada por ellos, que también en buena parte es víctima de todos estos jefesotes de las FARC, que muchos son reclutados de niños, pues la desmovilizan y el Estado paga una plata. Ellos inmediatamente reclutan. ¿Dónde tienen la carne de cañón? En los venezolanos, en la gente que pasa la frontera por un plato de comida, en la gente que finalmente, ¿qué expectativa hay de vida? Nosotros tenemos 12 millones de pobres, Carla. Más de 1,5 millones de venezolanos que llegan a sobrevivir en un país como Colombia, que no tiene capacidad para atender sus propios pobres. Yo le pregunto, hay un comentario que dice que
que el presidente Duque supuestamente estaba dispuesto a una intervención militar en Venezuela, pero que entonces Juan Guaidó supuestamente no se la pidió nunca. Pero yo no he escuchado jamás decir al presidente Duque: nuestra Fuerza Armada está lista, preparada, solo pídanlo y allí estaremos. Lo que siempre escucho es que es una Fuerza Armada de defensa, no de ataque. Pero usted, por favor, que es senadora de ese país, aclárenos cuál en verdad sería la disposición de Colombia a salvarnos de este dictador, que nombre que ya le queda corto, con una medida así. Colombia sola es imposible. Por más de que tengamos unas fuerzas militares con todo el experticio que adquirimos de haber enfrentado la barbarie de los ilegales como el ELN, las FARC, el EPL, incluso el paramilitarismo. Yo recuerdo muchas veces, y la gente puede poner la película de cuando murió Gaddafi. Yo recuerdo cuando finalmente capturan a Milosevic en Serbia. Todo eso se dio por el concurso de naciones. En unas fue la OTAN y le persiguieron hasta que lo cazaron. En otra, desde el aire le bombardearon todo el sistema de la Fuerza Aérea y Militar a Milosevic. Aquí estamos pensando en una intervención más de infantería. Ni siquiera es necesario, Carla. La tecnología de la guerra está tan desarrollada que yo te aseguro que simplemente identificando todos los puntos donde se debe destruir el arsenal militar de la dictadura de Venezuela, con eso usted ya ganó las 3/4 partes. Ya al final es el ingreso para poder sacar a este tipo del poder que con seguridad apenas vea que no tiene nada, él ya tiene listo un avión. ¿Y si es tan sencillo, por qué no se ha hecho? Porque como hay un juego político de poderes, donde uno no puede desestimar, primero, la reelección de Trump, segundo, el que no tiene mayorías en el Congreso. Tercero, que en la región seguimos creyendo que el cerco diplomático es la solución y el cerco diplomático era importante por un periodo de tiempo, no puede ser indefinido, está agotado. Ustedes tienen un Brasil dispuesto a colaborar porque está un Bolsonaro, no un Lula, que fue el cómplice de Chávez, siempre. Pero ¿qué pasa con los demás países? ¿Por qué seguimos con la narrativa mentirosa de la soberanía interna? Si es que están matando a la gente, a los niños. Solamente con lo que uno ve en redes sociales ya era suficiente para que los países intervinieran. Pero digamos, hay 50 países apoyando a Juan Guaidó. ¿No es suficiente una coalición de 50 naciones? Sería suficiente, pero como todo el mundo espera que sea el vecino el que del primer paso. Del primer paso, porque son unos cobardes. Porque en el mundo los malos terminaron siendo los que finalmente dictan la pauta porque los buenos son muy cobardes. Es cuando uno tiene que decidir, hagamos el concurso de países, sin intervención militar Venezuela no puede, Carla. Yo estuve en la frontera cuando ingresaron algunos de los camiones que después uno fue quemado, mataron al conductor. Usted no se imagina la angustia, bueno, además de todos los gases lacrimógenos que nos tocó respirar, pero eso es lo de menos, la angustia de ver estos muchachitos venezolanos, además en una flacura que es la piel pegada, a los huesos, ellos desde acá, desde Colombia, peleando por su país. Y desde allá para acá lo único que recibían eran balas, porque por la tarde eran balas, salían heridos. Y uno decía, pero es mi país y no puedo volver. Eso no se resuelve con palomitas, eso se resuelve con fuerza militar. Ya nos ha dicho que se necesita una coalición, que deben dejar la excusa de la soberanía, que todos están pensando quién es el que va a dar el primer paso para seguirlo. ¿Tiene idea de si eso se puede estar construyendo en este momento? Quizás no se nos comunica, no se nos dice. Yo creo que sí, pero hay muchos escenarios que tampoco conocemos. Deben estar dialogando muchos que es impensable verlos juntos, porque eso pasa también. Deben haberse reunido personajes que no tenemos ni idea y ya se reunieron. Uno dijera, es que Padrino López se vio con X persona del Departamento de Defensa. No lo sé, puede haber sucedido. Es muy probable que lo que uno cree, improbable esté sucediendo. Son escenarios, pero a hoy yo insisto, primero en que tienen que haber cerebros detrás controlando a Maduro. China
tiene muchos intereses también. Cómo se está negociando con China la salida de Maduro. Rusia, a diferencia de lo que piensa la gente, no es potencia ya. Rusia no es un actor importante como se hace ver. Militarmente sí, pero no tiene esa capacidad ni se va a arriesgar. Además tiene una deuda gigantesca. Y su mayor acreedor, entiendo que es Alemania. ¿Sí? Entonces, en ese juego de poderes, nos queda seguir insistiendo en que existe la Carta Democrática, existen los medios en el derecho internacional público que exigen a la comunidad internacional rescatar a esa ciudadanía que está siendo aniquilada. Y ese es el único argumento, la intervención militar. Senadora, ha sido siempre un placer tenerla aquí. Hoy no fue diferente. Gracias por habernos dedicado parte de su tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy estricta, con muchos compromisos y siempre nos complace mucho. Sentimos que es un privilegio que nos escoja para poder hacer el delivery, como decimos aquí, de lo que venía a contarle a los venezolanos, a los latinoamericanos en general, y siempre es bienvenida. Muchas gracias, Carla, gracias a toda esa audiencia, en cualquier lugar del mundo que estén. Siempre recuerden que hay un Dios en el cielo, que lo que pasó, pasó y que vienen cosas mejores. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Al regreso, para quienes nos siguen en las redes sociales y quienes están ahora viéndonos en sus casas, tenemos una conversación con Gustavo Marcano. Me han hecho llegar muchísimas inquietudes con respecto al tema de los pasaportes, esta prórroga que ya reconoció Estados Unidos. Por cierto, ¿Colombia lo va a hacer pronto, de manera oficial? No lo sé. No lo sabe, pero bueno, vamos a estar pendientes de eso. Es muy importante que sepan los detalles, porque hay todavía mucha confusión. Se ha explicado, pero todavía hay confusión, así que les prometo que al regreso de esta pausa les voy a aclarar todas esas dudas con el ministro consejero de la Embajada de Venezuela en la ciudad de Washington, y luego también tenemos otra visita especial desde nuestro país. No se vayan, ya regresamos.